En estadística no solamente es importante calcular valores de tendencia central que nos representen un conjunto de datos, sino también valores que nos digan qué tan dispersos, qué tan variables son estos datos. Para esto van a servirnos la varianza y la desviación estándar. Vamos a entender su utilidad con el siguiente ejemplo. Tenemos dos conjuntos de datos cuya media es exactamente igual, es igual a 5. Sin embargo, los datos no se comportan de la misma forma. Si nosotros vemos un diagrama de puntos de cada uno de los conjuntos de datos, podemos observar que para el primero los datos están muy poco dispersos, es decir, están muy cerca de su media. Y además, los datos varían entre 4 y 7, es decir, están muy cerca de la media que es igual a 5. Sin embargo, el segundo conjunto de datos está demasiado disperso. En el diagrama de puntos nosotros podemos ver el rango es desde 1 hasta 10 y que se encuentran muy dispersos a lo largo de la recta. ¿Cómo podemos nosotros observar este comportamiento? Si la media nos dice que es igual a 5, nosotros podríamos decir que estos dos conjuntos son iguales, nada más viendo la media. ¿Qué otro valor nos puede ayudar, sin ver los datos de la tabla, a diferenciar estos dos grupos? A ver que la variabilidad es muy diferente. Nosotros podemos, como un indicador de qué tanta variabilidad hay, restar cada valor con la media. Entre más grande sea la distancia entre cada uno de los valores y su media, pues obviamente el valor que obtengamos de esa resta va a ser mayor. Sin embargo, vamos a hacer las tablas en las que observamos esto. Si nosotros quisiéramos sumar cada uno de estos valores, cada valor menos la media, en la primera tabla, por ejemplo, tenemos que un valor de 4, la resta da igual a menos 1, porque 4 menos 5, que es la media, es igual a menos 1, etc. Si nosotros quisiéramos sumar todos estos valores para obtener ese indicador de la variabilidad, obtendríamos una suma igual a 0, lo cual es lógico, puesto que como la media está justo en el centro de los datos, pues obviamente la diferencia entre cada uno de los datos y la media nos va a dar valores positivos y negativos que al sumarse todos van a ser exactamente igual a 0. En el segundo conjunto de datos nosotros vemos que las diferencias individuales tienen números mucho más altos, menos 4, 5, menos 3 a diferencia de la tabla anterior. Sin embargo, la suma de los datos es exactamente igual, 0, puesto que la media está otra vez en el centro de los datos. ¿Cómo podemos nosotros obtener un valor que realmente nos diga la variabilidad de estos datos? Bueno, como la suma nos da 0 debido a los cambios de signos positivo y negativo, si nosotros eleváramos todas estas diferencias al cuadrado, obtendríamos ahora sí puros números positivos, puesto que el cuadrado de un número positivo o de un número negativo, pues siempre va a ser un número positivo. Entonces vamos a hacer esto y en la primera tabla nosotros observamos que sumando el cuadrado de las diferencias de cada valor con su media, ahora sí nos da un número en específico, que en este caso es 8 para el primer conjunto de datos. Si nosotros hacemos lo mismo para el segundo conjunto de datos, obtenemos una diferencia aún más acentuada. De valores de 1 o 0 obtenemos 16, 25, 9, lo cual nos está diciendo una variabilidad mucho más grande del segundo conjunto de datos, que es lo que habíamos visto. Y si nosotros sumamos todos estos datos, obtenemos una suma de 72. Esta vez se evidencia bastante la diferencia entre la dispersión de los datos. El calcular este cuadrado de las diferencias entre cada valor y su media nos lleva a calcular la varianza, que es la suma de todas estas diferencias que ya habíamos calculado anteriormente entre n-1. Este estadístico nos sirve para determinar la variabilidad de nuestros datos. Si calculamos la varianza para el primer conjunto de datos, sería la sumatoria de estas diferencias, que es igual a 8 menos n-1. Como nuestros datos eran 9, menos 1 es igual a 8, entonces la varianza es igual a 1 para el primer conjunto de datos. Y para el segundo conjunto de datos tenemos 72 entre, el segundo conjunto de datos también tenía 9 valores, por lo tanto 9 menos 1 igual, 72 entre 8 es igual a 9. Entonces ya tenemos un valor en concreto que nos está indicando la variabilidad. Sin embargo, este está en unidades cuadradas. Por ejemplo, si los valores anteriores hubieran sido calificaciones, la varianza está en calificaciones cuadradas, por decirlo así, porque elevamos todo al cuadrado. Si nosotros le sacamos la raíz cuadrada a la varianza, obtenemos lo que se llama la desviación estándar. Vamos a hacer esto. Para el primer conjunto de datos sería igual a la raíz de 1 igual a 1, y para el segundo conjunto de datos la raíz de 9 igual a 3. Vamos a ver cuál es la utilidad de la desviación estándar.
nosotros queríamos un número que nos dijera exactamente qué diferencias en la variabilidad había entre el primer conjunto y el segundo. Entonces, ahora nosotros podemos decir que la media del primer conjunto de datos es igual a 5, con una desviación estándar de 1, o bien también podemos decir que nuestro conjunto de datos tiene una media de 5 más menos 1. Esto quiere decir que todos nuestros datos, o la gran mayoría, van a estar contenidos entre 4 y 6. Eso significa 5 más menos 1. Y para el segundo conjunto de datos, tenemos la media igual a 5 otra vez, pero la desviación de 3. Por lo tanto, la mayoría de los datos van a estar entre 2 y 8, que es lo que significa 5 más menos 3. Entonces ahora sí nosotros podemos decir, bueno, el primer conjunto de datos de una media de 5 más menos 1 y el segundo de 5 más menos 3. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que el segundo conjunto de datos es mucho más disperso que el primero.